inigualable será, digno de gloria, digno de... Ahora sí, vamos a compartir palabra del Señor. Vamos a hablar un poco de las aflicciones que nos toque enfrentar en nuestra vida. Quizás más de una vez enfrentamos pruebas y diferentes batallas que no comprendemos por qué las tenemos que atravesar. Y decimos, ¿por qué permite Dios que esas aflicciones ocurran en mi vida? Y para entender un poco vamos a compartir Lucas capítulo 8 versículo 40 al 42. Lucas capítulo 8 versículo 40 al 42, el Señor te dice: Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única como de 12 años, que se estaba muriendo, y mientras iba, la multitud le oprimía. Ahora vamos a pasar del versículo 49 al 56. Estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle: Tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo, Jesús le respondió: No temas, cree solamente y serás salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él le dijo: No lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: Muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús le mandó a que nadie dijesen lo que había sucedido. Cuando vienen los tiempos de aflicción a nuestra vida, la primera pregunta que nos hacemos, o la primera pregunta que le hacemos a Dios es ¿por qué? Buscamos razones y buscamos preguntas y preguntamos constantemente ¿por qué? Todo el tiempo nos preguntamos y nos hacemos esa pregunta y decimos ¿por qué?
buscamos una razón para la aflicción que estamos viviendo. Pero tenemos que comprender que en lugar de buscar razones, es mejor buscar y comprender el propósito de Dios en lo que ha permitido que venga a nuestra vida. Y es por eso que la mejor pregunta que nos podemos hacer, más que ¿por qué nos está pasando esto?, sino es ¿para qué nos está pasando? Y de esta manera podemos comprender un poco más cuál es el propósito por el cual nuestro Dios, el Señor, ha permitido que esa aflicción llegue a nuestra vida. Y si prestamos atención a lo que leímos anteriormente, vemos momentos de mucha aflicción en la vida de esta familia, en la familia de Jairo. Pues su hija estaba gravemente enferma y podemos comprender algunos de los para qué de las aflicciones que nuestro Dios permite que vengan a la vida de sus hijos y de sus hijas, a la vida nuestra vida. Así que reflexionemos en esta palabra y comprendamos para qué nuestro Dios permite en nuestra vida esos tiempos de aflicción. Quizás a veces esas aflicciones llegan a nuestra vida para que dobleguemos nuestro corazón y busquemos más a Dios. Vamos a compartir el versículo 40 y 42 de lo que estábamos leyendo anteriormente, que dice: cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única como de 12 años que se estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía. Y si prestamos atención a este versículo, ¿qué fue lo que hizo que un principal de la sinagoga buscara a Jesús y se postrara con humildad delante de él? ¿Qué es lo que llevó a este hombre a postrarse delante de Jesús? Y fue la aflicción. Fue la aflicción que él tenía. Porque la palabra dice que su hija se estaba muriendo. Y eso hizo que este hombre viniera a rogarle al Señor que viniera a su casa. Y muchos de nosotros hemos sido indiferentes y soberbios para con el Señor, para con su iglesia. Pero nuestro Dios ha usado los tiempos de aflicción para doblegar nuestro corazón, quizás. Y que vengamos a Él necesitados de sus maravillas. Muchas veces el Señor permite esa aflicción en nuestra vida, esa angustia, ese problema, ese tormento, para que dobleguemos nuestro corazón y nos humillemos con humildad a Él. Así como este padre se humilló y suplicó que el Señor entrase en su casa, porque él tenía una aflicción.
Así el Señor permite las aflicciones en nuestra vida. Porque más de una vez andamos acelerados en el mundo, de aquí para allá. Y no tenemos tiempo de doblegar nuestro corazón para Dios. Y muchas veces llega la aflicción. Muchas veces llega esa aflicción que no entendemos el para qué. Mejor dicho, preguntamos, ¿para qué, Señor? Pero no preguntamos el por qué. Y el por qué es para que aprendamos a doblegar nuestro corazón y a buscar más al Señor. También el Señor manda esas aflicciones a nuestra vida para hacer crecer nuestra fe, a una fe que venza el temor. En el versículo 49 y 50, la palabra dice: estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo, Jesús le respondió: no temas, cree solamente y serás salva. Ese momento en la vida de Jairo pasó de ser una aflicción a convertirse en una verdadera crisis, quizás porque le avisaron que su hija había muerto. Y aparentemente no había más nada por hacer. Pero ese momento el Señor lo aprovechó para motivar a este hombre, para motivar a Jairo, para que su fe creciera y que por medio de la fe, confiando en Jesús y su poder, pudiera vencer ese temor. Y muchas veces tenemos que comprender que los momentos de crisis que el Señor permite en nuestra vida son una oportunidad para que nuestra fe crezca. Y que por medio de esa fe podamos vencer el temor de nuestro corazón, a pesar de cualquier circunstancia que podamos estar atravesando. Para que nuestra fe aumente y pueda vencer cualquier temor. Esas aflicciones a veces también llegan para que nosotros sepamos verdaderamente en quién apoyarnos en esos momentos de angustia y de dolor. Muchas veces cuando llegan esos momentos de aflicción, de angustia y de dolor, buscamos apoyarnos en cualquier cosa menos en el Señor. En el versículo 51 y 52, el Señor en la palabra te dice: entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo,
sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Lloraban todos y decían y hacían lamentación por ella. Pero él dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él sabiendo que estaba muerta. Cuando el Señor llegó a la casa de Jairo, donde se encontraba su hija, que ya estaba muerta, se encontró con dos actitudes de las personas que estaban allí. Estaban los que lloraban y estaban los que se lamentaban porque no tenían esperanza, y estaban los que se burlaban porque no tenían fe. Y tenemos que saber que en los momentos de aflicción y de angustia de nuestra vida, nos vamos a encontrar con las mismas actitudes que estas personas. Quizás con personas negativas, sin esperanzas, con personas que se burlen porque no creen y confían en el poder del Señor. Y es por eso que en esos momentos debemos apoyarnos. Debemos apoyarnos primeramente en Dios. Primeramente y en primer lugar en el Señor. Después en nuestros familiares que verdaderamente confían en Dios. Y en personas cristianas y creyentes que están dispuestos a creer junto a nosotros en los milagros del Señor. Son en esas personas, primeramente en Dios, y después esas personas en las que debemos apoyarnos en esos momentos de aflicción. También dijimos al comienzo que a veces las aflicciones son oportunidades. Y verdaderamente una oportunidad para ver y experimentar las maravillas de Dios. Después de cada problema está la salida. En el versículo 54 al 56, el Señor te dice: mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Este hombre del que estamos hablando, Jairo, era un principal en la sinagoga. Él conocía de Dios, conocía la ley de Dios, conocía sus promesas y sus palabras. Pero esa aflicción le permitió no solamente conocer, sino también experimentar el poder de Dios, experimentar el maravilloso poder de Dios. El Señor no solamente quiere que tengamos una fe teórica, sino también quiere que tengamos una fe real, que pueda experimentar las maravillas de Dios, que las promesas del Señor se vuelvan reales en nuestra vida, que las promesas del Señor se cumplan en nuestra vida, que nosotros podamos ver cumplir esas promesas, cumplir esas promesas. No solamente algo teórico que lo vemos, lo leemos en la Biblia, lo estudiamos y decimos las maravillas del Señor son grandes porque lo dice la palabra. No, sino también experimentar que las maravillas del Señor son grandes. Experimentar como este hombre. Su hija muerta y el Señor la levantó.
experimentar. Estás enfermo, tenés una dolencia y el Señor te sana. Estabas en la pobreza y el Señor te dio el plato de comida del día. El Señor te abrió una puerta de trabajo. Estabas esperando una respuesta y el Señor te respondió. El Señor no quiere que solamente nos quedemos con la parte teórica, sino también el Señor quiere que experimentemos de sus maravillas. Y quizás en este día estás escuchando la radio y me decís, hace rato que estoy pasando por una aflicción, hace rato que estoy pasando por una aflicción y no sé por qué. Pero es hora que dejemos de preguntarnos por qué. Es hora de que dejemos de preguntarnos por qué, Señor, estoy pasando por esta prueba, por qué, Señor, estoy pasando por este proceso. Sino más bien cambiemos la pregunta. Señor, ¿para qué? ¿Qué propósito tienes? Señor, voy a cruzar por esta prueba. Señor, voy a cruzar por esta aflicción porque sé que tú tienes algo del otro lado. Señor, ¿qué quieres con esta aflicción? ¿Qué tengo que cambiar en mi vida? Señor, ¿qué tengo que modificar? El Señor quiere que comencemos a experimentar de sus maravillas, así como lo hizo Jairo, que a través de una aflicción tuvo que pasar un hombre con cargos, un hombre con poder. El Señor le tuvo que llevar una aflicción a su vida para que se inclinase frente a Él. Por eso, si estás pasando por una aflicción, si estás pasando por una prueba, no le preguntes a Dios por qué. No le cuestiones a Dios el por qué. Porque después de la aflicción, después de la prueba, está la salida. Pero quiero decirte para terminar que el Señor, con esta aflicción que estás pasando o con la prueba que estés atravesando, quiere moldear algo en tu vida, moldearte en tu carácter, en tu comportamiento. El Señor quiere trabajar en tu vida. Y el Señor, para trabajar en nuestra vida, nos pone por delante una prueba o una aflicción, una tormenta o un desierto que cruzar. Pero del otro lado está Él esperándonos, porque Él quiere que experimentemos de las maravillas que Él tiene para cada uno de nosotros. Espero que esta palabra te sea de bendición.